nos plantea un problema fuerte, serio, en el sentido de pensar, por un lado, qué es esta razón moderna, escéptica, que tiene como principio de funcionamiento la duda y que requiere para funcionar elementos de comprobación que permitan que el conocimiento que puede producir sea un conocimiento legítimo. ¿Qué problema más fuerte para la razón pensar la revolución? Sobre todo si la revolución es entendida no solamente como un momento de transformación radical, muchas veces armado, sino también aquellas revoluciones silenciosas que suceden en nuestro mundo y que suceden en el ámbito de la vida cotidiana y que tiene que ver con el cambio en los comportamientos, en la formación de la moral y de la ética. Quiero pues agradecer su presencia. Creo que van a ser 3 jornadas, hoy aquí, mañana en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el Auditorio Ricardo Flores Magón, y el viernes en el MUAC, en nuestro nuevo museo, nuestro museo de arte, nuestro Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que requiere también ser ocupado no solamente por las exposiciones que hay ahí, sino por la reflexión académica, seria, fundada, que permite elaboración de conocimiento. Agradezco mucho su presencia y deseo que este coloquio sea verdaderamente productivo. Muchas gracias. El anfiteatro está difícil. Hay que mirar para todos lados. Agradezco mucho la invitación, es un honor. Cuando llegué a México al comienzo del exilio, soy mexicano hoy, pues fui profesor aquí también durante unos años, así que un poco vuelvo a la universidad y además buscando dónde meter mis trastos viejos, es decir, mis archivos, mis libros y todo, como uno se va volviendo viejo, pues al fin pensé donarlo al vivero, así que aquí están los archivos míos. El otro día miraba el folder 1 y ahí estoy pues siendo niño, clases de primaria y secundaria, apuntes de la universidad, así que mi archivo va a estar aquí en el vivero, así que lo agradezco también. Y este es el primer acto público después de la donación de mi archivo, que son unos 200 cajas ahí de cartón. Y luego entregaré también toda mi biblioteca cuando deje de usarla. Por ahora sigo usando. El tema de hoy me parece muy apropiado, espero, para el tema de este simposio, coloquio. Sí, que justamente como se hizo referencia, Razón y Revolución es un libro de Marcuse, justamente relacionado al pensamiento soviético, etc. Así que tiene mucho que ver. Marcuse en el 68 nos despertó del sueño ontológico de Heidegger y Kant, ¿no? Es decir, realmente, como decía Kant, que leyendo los empiristas se había pues despertado el sueño racionalista. Marcuse, Franz Fanon, Levinas, Jonathan Sartre, sobre todo en la introducción al libro de Le Damné de la Terre, etc. En aquellos años 68, pues nos despertamos del sueño de la ontología fenomenológica y empezamos desde esos años, 1968, ya hace tiempo, a esto que llamamos filosofía liberación, que marque bien. Es la única escuela filosófica latinoamericana nacida en nuestro sueño. Es un poco como el pragmatismo. Cuando William James fue a Oxford y dio un curso en 1907, dijo, bueno, yo soy pragmático. Y habrán preguntado a aquellos alumnos que escuchaban sus clases en Oxford, un norteamericano tan simplón y bárbaro,
culturalmente hablando, puede tener alguna novedad. Bueno, 5 o 6 creían en el pragmatismo fundado por Peirce. Hoy es un movimiento floreciente en Estados Unidos y en otra parte. La filosofía de liberación allá en el 2100 va a ser considerado pues, una cosa decente, importante y que ya tendrá su tradición. Pero mientras tanto somos pocos los que las cultivamos. Hoy va a ser un tema radical. Pues decir, voy a ir, miren qué pretensión, a la fuente del pensamiento revolucionario de la cultura occidental, lo cual no significa de toda cultura posible, pero por lo menos de la occidental, que tiene más de 20 siglos, pero al menos 20. Y voy a tratar de un autor que nunca se había tratado en las facultades de filosofía. Nunca. Estaba exilado. Pero no exilado, porque como nunca estuvo, estaba incluido. Voy a referir al pensamiento de este autor, pero le voy a nombrar primero quienes tienen obras importantes sobre él. Alain Badiou, gran filósofo político todavía viviente en la Sorbona. Slavoj Žižek, que fue invitado a este seminario pero no pudo venir, tiene 2 libros sobre el tema. Walter Benjamin, que ya ha muerto, pero un genial judío que estaba vinculado a la escuela de Franco. Jacob Taubers, que es un gran profesor judío de Jerusalén, Berlín, Columbia University, murió hace ya 20 años. Giorgio Agamben, profesor de filosofía político muy importante, muy, diría yo, original en Venecia. Y Franz Ingelhammer, profesor desde hace 40 años en América Latina y ahora en San José de Costa Rica. Miren qué grupo interesante de pensadores. Todos ellos han tratado el tema que yo trato hoy, pero no estoy de acuerdo con casi ninguno de ellos, a excepción de Franz Ingelhammer. Pero voy a tomar un poco sus inputs para empezar a plantear el tema. Esta introducción para decirle que voy a traer a la Facultad de Filosofía un texto nunca tratado en la Facultad de Filosofía. ¿Por qué? Porque las facultades de filosofía modernas, al menos desde Kant, dejaron fuera textos fundamentales que, como no tenían manera de saber interpretarlos, los consideraron no filosóficos. Por ejemplo, si yo tomo un libro taoísta o confuciano, si yo tomo el libro de los muertos de Egipto o algún otro un libro de Homero o de Tucídides, todos estos han sido objeto de pensamiento filosófico. Pero si yo tomo, miren qué cosa extraña, una carta escrita a los romanos por un Pablo de Tarso, me van a decir, no profesor, ese tema no se trata en la Facultad de Filosofía, es en la Facultad de Teología, en Ibero. En la UNAM o en la UAM, no podrían decir porque no la tienen la teología, la terminaron hace rato, lo cual es una falta enorme, pero no hay. Entonces diría, pues, está fuera usted del lugar. Bueno, justamente lo que estos autores están diciendo, Badiou, Žižek, Benjamin, Ingelhammer, Taubes, Agamben, que hay que volver a traer a la Facultad de Filosofía textos fundamentales sin los cuales no se explica la cultura occidental y a los cuales se le puede hacer un análisis hermenéutico. Por lo tanto, no es el texto el filosófico o teológico, es el método. Yo puedo agarrar un texto de Aristóteles y hacer un análisis teológico, como hacía Tomás de Aquino. Puede decir, a partir de la fe de una comunidad de creyentes, puede tomar el texto de Aristóteles y decir, mire, este hombre cree que el universo es infinito, falso, y yo creo que es la creación, y hacer una crítica teológica a Aristóteles. Pero yo puedo tomar un texto como la Odisea y hacerle una hermenéutica filosófica y hacer un texto filosófico, el mío, mi hermenéutica del texto.
pero la Odisea es un texto filosófico, no, es una poesía. Si yo tomo al texto, sea el que fuere, y le aplico una hermenéutica filosófica, el fruto de esa hermenéutica es una reflexión y es un texto filosófico. Esto es parte largo, pero como tengo una hora no les puedo explicar. Hay narrativas racionales en base a símbolos. Decía mi maestro de la Sorbona, que tomé sus primeras clases, Paul Ricoeur, para decirle a usted que soy viejo ya, y soy alguno de buenos maestros. Justamente ese año enseñó la simbolique du mal, la simbólica del mal, que fue la comparación entre el mito de Prometeo y el mito adámico. Y tomó dos textos, el Prometeo digno de filosofía, el mito adámico, que es el relato de Adán y Eva, pues ya no estaría muy confortable en una facultad de filosofía, pero él lo tomó en la Sorbona como filósofo, e hizo una hermenéutica filosófica de gran nivel, y demostró la situación trágica de Prometeo, y dramática de Adán, y de ahí sacó un libro fantástico, se llama La simbólica del mal. Me enseñó, yo venía de Israel 2 años, a que se podía hacer filosofía con textos el que fuera. Entonces, yo puedo tomar a Pablo de Tarso como creyente, protestante, católico, y hacer una hermenéutica teológica para la comunidad. Eso se hace cada domingo en nuestro mundo. Pero traerlo a la facultad de filosofía y hacerle una hermenéutica filosófica, eso es una novedad. Que estos autores, Badiou tiene un texto, Pablo de Tarso, un libro entero, traducido también al castellano en Anthropos. Y Zizek tiene el título y el enano, y tiene 2 textos grandes sobre San Pablo. Y Benjamín, más complicado, porque en la interpretación de la historia hay una tesis en que dice que la cultura occidental es como aquel juguete de los turcos donde había un tablero de ajedrez en el que uno podía mover la ficha y el tablero le respondía. Y estaba ahí un turco de madera y simplemente se movía la ficha. ¿Y cómo era esto, no? Era como un misterio. Lo que pasa es que abajo del tablero había un enano y que por un juego de espejo veía la mirada y con un imán movía las fichas. Puede decir que el enano es el que estaba respondiendo al que estaba jugando. Y la cultura occidental era como este juego de ajedrez donde un enano desde abajo le estaba moviendo. ¿Y quién es este enano? Lean ustedes el libro de Giorgio Agamben, le hace un análisis precioso en el libro que se llama Il tempo che resta, el tiempo que resta, casi que es una parte de la epístola a los romanos de San Pablo, y muestra que para Walter Benjamin ese enano era Pablo de Tarso. Puede decir el que movió todos los hilos de la cultura occidental desde su origen. Y Nietzsche, que al final ya ahí en la plaza de Torino, me acuerdo Gianni Vattimo estando en Torino con él, me dice, mira, el hotel, primer piso, ¿sí? Ahí salió Nietzsche. Y dijo, soy el anticristo. Y ya después lo metieron en el 1800 al pobre sanatorio psiquiátrico, ¿no? Pero en realidad no pensaba el anticristo. El último Nietzsche se las agarraba con Pablo de Tarso, porque Pablo de Tarso para él era un opositor inteligente, mientras que consideraba al fundador del cristianismo algo así como un idiota popular. Nietzsche, puede decir, yo le llamo Yeshua ben Yosef. Joshua ben Yosef, que el cura del pueblo le puede llamar Jesús, pero para que no le traiga a ustedes malas ideas, le voy a llamar Joshua ben Yosef. Puede decir un judío, hijo de un tal José, de un pueblito, Nazaret, en donde yo 2 años trabajé de carpintero. Y todavía tengo mi martillo nazareno
por el que clavo mis cuadros en mi casa, pero ahí lo tengo. Lo donaré al vivero al final de todo mi vida. Un martillito Nazaret, voy a decir, con madera de Nazaret, que clavó miles de clavos en Nazaret, porque estaba en una cooperativa palestina, explotado por los sionistas en Israel, así que conozco bien el tema. Bueno, empiezo mi conferencia, ya he hablado demasiado, son las 10:30, en el punto que voy a hablar de Pablo de Tarso en la carta a los romanos. Por lo general, todos los autores nombrados menos uno, o decir, Badiou, Gige, Benjamin, Taules y Agamben, no consideran, como es de esperar, la situación del Imperio Romano cuando aquel gran pensador llamado Pablo, que nació en una ciudad de Tarso, que no era Pablo sino Saulo, al cual Pablo ya le supone una cantidad de páginas a Agamben, porque se cambió el nombre, pero se cambió el nombre desde una situación pre-revolucionaria a después de que comenzó la revolución, hablando de razón y revolución, y se cambió el nombre, y Pablo significa algo así, justamente como pequeño, enano, servidor, mientras que Saulo era el nombre de un rey de Israel. Se puso un nombre humilde, casi despectivo, y el cambio de nombre ya es un capítulo del libro de Agamben, interesante por qué se cambia y qué sé yo, cuántas cosas. Pablo escribe una carta a un grupo y le voy a llamar así, como le llama Benjamín, mesiánico. Pero mucho cuidado. La palabra Mesías, en hebreo no es exactamente moderno lo que escribí. El moderno tendría que ser así. Mesías significa aceite, aceitado. El ungido. Se le pone aceite para ungir. Y en el pensamiento semita había dos tipos de ungidos. El rey, David, por ejemplo, y los que criticaban al rey, que era Natán a David, los profetas, los Nabiim. Nabiim son los que ven. Nabiim, los profetas. Son los únicos dos consagrados. Entonces, decir Mesías significa decir el ungido. Llamar a este grupo de judíos que se creyeron ungidos eran los Cristos en griego. Entonces, Cristos significa el ungido y los cristianos, cristianores, eran los ungidos. Entonces, no voy a hablar de los cristianos, voy a hablar de los ungidos, o mejor, de los mesiánicos, como habla Benjamín, Walter Benjamin. El problema del mesianismo, son ungidos. ¿Por qué son ungidos? Vamos a verlo. Y lo vamos a ver políticamente, porque mi tema se llama Pablo de Tarso en la filosofía política actual. En la filosofía política. Ahora, en México creo que, en fin, soy el primero que habla del tema. Pero en otras partes, pues ya hace rato que se está hablando, pero es bueno empezar algún día. Imagen Libero, está bien, es el lugar apropiado, después lo haremos en otro lugar. Esto no le da autoría ni siquiera en la misma palabra, lo voy a dar de a poco. Bien, Pablo escribe una carta a un grupo que se siente ungido, pequeño, muy débil. Y el tema de la debilidad va a ser central, y de ahí que el enano que mueve el tablero está en la debilidad. Y por eso que Agamben muestra cómo las palabras que usa Benjamín sobre el enano son justo todas paulinas de Pablo. Y por eso termina por deducir que el enano de Benjamín es nada menos que Pablo de Tarso. Lo cierto es que vivió una vida agitada, porque hijo de judíos,
judío él mismo, pues trabajador con sus manos en las tiendas, como quien cose cosas, después ya de su transformación veremos el sentido. Este es el tema central para Badiou, el événement, el acontecimiento. Y entonces el acontecimiento político por el que irrumpe un nuevo sistema lo va a tomar él, Badiou, en el caso de Pablo, para darlo como ejemplo de un cambio radical, revolucionario. Y va a ser la transformación que va a acontecer en Pablo en Damasco. Pasto, cuando uno llega del Líbano, lo he hecho a mis 23 años haciendo autostop en medio de árabes, en la guerra del Líbano con Siria, y yo hacía autostop entre los tiros. Me subí a un camión sirio, llegué a Damasco y fui al barrio de Baptuma. Ahí estaba Pablo, y entonces la gente dice, por aquí es que Pablo bajó en un canasto y huyó de Damasco. Todavía se recuerda. Ahí se convierte y quedó enseguecido, lo cual no sabemos si es verdad o es metafórico. Puede decir que todo lo que veía se le nubiló y como no veía nada de lo nuevo, estaba ciego. Y entonces el pobre Pablo se convierte. Este es el événement. Es el événement, desde ya se lo quiero situar algo así como el día en que un cura de Dolores dice: ¿toco la campana o no la toco? Si la toco para convocar un ejército, me pongo en problemas. Y entonces le abría la soga. Y más de uno se quedaría con la mano sin tocarla, porque estaría como fuera de hierro incandescente. Porque cuando la agarre se va a achicharrar su mano. Y tocó la campana y ¡tam! Llamó un ejército. Y empezó a andar el ejército de Hidalgo. Ese es el événement. Hidalgo era un cura y se transformó en un liberador. ¿Y qué es lo que estaba en el horizonte? La muerte. Su muerte. Y cuando la afrontó, la afrontó. Y su cabeza estuvo 10 años pendiendo. Y nunca nos hemos preguntado cómo fue posible que estuviera pendiendo 10 años y nadie la bajara. Porque los criollos lo habían matado, los mexicanos. Pero eso, en fin, estamos en el doble centenario, pero es otro tema. Pero es este tema. Quiero que entiendan el tema, porque si no, ya no entendemos. Entonces, Pablo, que había andado en Filipos y en Cesarea y en Roma, se enfrentó a los tribunales de Tesalónica y al fin pues fue puesto preso y al fin fue muerto. Pero todo esto por lo que había hecho. Y lo que había hecho es escribir una carta. Y había movido un grupo de gente que se sentía mesiánica. Ese imperio, mucho peor que ahora, ante los desastres de nuestra crisis mexicana, estaba peor que nosotros todavía, pienso. La mayoría del imperio eran esclavos. El imperio estaba fundado sobre un dolor infinito. El imperio tenía como esencia el romano sus legiones. Era un ejército, era un imperio militarista como Estados Unidos. Pero hablamos de Roma, de Cicerón, de los César, de todo. Nos olvidamos que las legiones conquistaban esclavos en todas partes, porque casi el 50% de la población era esclava, que vivía sobre la que vivían todos los demás. Esta situación económica, política de esclavitud y explotación, ninguno, ni Badiou, ni Zizek, ni Benjamín sí, pero veremos por qué, Taubes o Agamben lo descubre, por supuesto Hincklave lo tiene claro. Es sobre el enorme sufrimiento del imperio que un grupo de gente de pronto se siente llamado a dar un mensaje político, lo voy a hacer ahora como filósofo, y va a plantear un discurso con categorías revolucionarias que nunca la humanidad, por lo menos del Mediterráneo, había conocido, y no sé si se conoció en otras partes. Pues si he estudiado la historia de la política en China, en la India, en el mundo bantú y aún en el americano, y no voy a encontrar este tipo de categorías. Son categorías nuevas, que no existió
en la filosofía greco-romana, ni en Aristóteles, ni Platón, ni en Cicerón, ni ningún filósofo anterior a este momento. Por eso el sentido enorme que va a tener el asunto. Para Pablo, el ser humano, como para todos los semitas y egipcios, no estaba caracterizado por ser un cuerpo y un alma. El primer libro que yo escribí allá en 1962 en París, y lo tienen en mi página. De paso, les pongo mi página para que puedan leerlo, porque ahora gracias al internet, todos esos libros están ahí gratis. Ya no pueden decir que no lo pueden leer, el asunto es que se lo pongan a leer, y como son tantos, pues se aburren. Bueno, pongan mi nombre, www.enriquedussel.org, en minúscula y seguido. Entonces ahí pueden encontrar en mi primer libro, se llama El humanismo semita. Casualidad. ¿Por qué? Porque yo, un poco rebelde, estaba cansado del eurocentrismo y del helenocentrismo. Sabía yo griego 5 años en latín, leí Aristóteles en griego y Tomás de Aquino en latín. Y lo sigo haciendo. Tengo el Becker, todo tomo de Aristóteles, todo subrayado en griego. Pero yo decía, esto no sirve, tengo que criticarlo. Y la única manera de criticarlo es conocer el mundo semita, que es otro mundo. Entonces me fui a Israel, aprendí el hebreo y me puse a hablar el hebreo, escribir el hebreo, y de ahí descubrí que no era el griego. Entonces mi primer libro se llama El humanismo semita. Es el punto de partida crítica del helenocentrismo, que es la madre del eurocentrismo, en el cual yo hace tiempo ya me he despedido. En parte, porque nunca me termino de despedir del eurocentrismo como latinoamericano. Y entonces ahí se descubre lo siguiente: para el pensamiento egipcio semita, el ser humano no es cuerpo-alma, psique, soma, sino que es una unidad indisoluble que se llama carne, basar. Basar. El verbo se hace carne. Esas son categorías racionales que el filósofo puede perfectamente analizar. El verbo es el otro cuando habla. Y se hace carne significa entra en mi mundo. Y la carne es la totalidad del ser humano, pero también en la constitución física no hay alma. El pensamiento semita y cristiano primitivo jamás creían en el alma. El alma inmortal es un mito indoeuropeo. El mito semita, el mito es la resurrección de la carne, que no tiene nada que ver con la inmortalidad. Porque si el alma es inmortal, el cuerpo es el principio del mal y es el pecado original, la materia. Pero si yo soy unitario, no hay cuerpo, no hay alma, yo me muero. Y lo que más puede pasar es que resucite. Pero si se resucita una carnalidad positiva con su sexualidad positiva, y ahí no hay negación de la mujer. No somos griegos, somos semitas. Eso no surge tampoco en Israel. Surge allá, hace 5.000 años en Egipto, en los grandes textos de los muertos, donde Osiris juzga al muerto y le pregunta, ¿qué has hecho de bueno? Y el muerto le dice, he dado de comer al hambriento, de beber al sediento, le he dado un vestido al desnudo y una barca en el Nilo al peregrino. Son exigencias puramente materiales. El fundador del cristianismo después dijo en su juicio final, que es el juicio de Maat, 30 siglos antes del fundador, dijo, tuve hambre, me diste de comer. Y después Engels, en el origen de la familia, en el prólogo, dice, las 3 necesidades fundamentales son comer, beber, vestir y tener casa. ¡Qué casualidad! Coincide con el libro de los muertos y con Mateo 25. Engels puede demostrar hoy que Marx va a ser uno de los padres de la iglesia cristiana en este siglo XXI. Y van a ver que sale San Pablo y sale Benjamín, en la más antigua tradición. Hay muchas cosas que repensar, no se crean, es revolucionario lo que les voy a decir. Entonces Pablo de Tarso tenía una concepción del ser humano semita
en que sabía que había carne y espíritu. Pero el espíritu no es una dimensión de facultad antropológica, la mente. El espíritu es otro orden. Hay dos órdenes, el orden de la carne y el orden de la carne mesiánica. Puede decir, la carne en posición de construcción de un nuevo mundo. Diría yo, Hidalgo, antes de tocar la campana, es carne, según el pecado de la carne y el orden de la carne. Pero una vez que tocó la campana, tras, entró en el tiempo del peligro. ¿Se entiende todo, Benjamín de un golpe? Es el tiempo del peligro. Es el tiempo en que la muerte puede ser cada día. Entra otro orden. Decir del espíritu, así como lo dice el cura de la parroquia, no tiene ningún sentido. Vamos a ver qué sentido tiene filosófico y político. El entrar al orden del viejo, de la creación de un nuevo orden. Es el evenement de Badiou, pero que Badiou mismo no entiende. Ya hay más allá de Badiou. Yo no soy comentarista. Me aburre el comentario. Ni de Heidegger, ni de Habermas, ni de ninguno. Intento pensar, compañero. Hay que pensar con la cabeza a partir de Evo Morales, de Hugo Chávez y del SME. Cuando escucho la televisión y me dicen todos los sindicatos están corrompidos, da la casualidad que era el único democrático que quedaba. ¡Qué mentira! ¡Qué fetichización! Entonces, hay que darse cuenta que espíritu significa entrar a otro mundo con otra interpretación de las cosas, en donde lo que pienso pone mi vida en riesgo. Y también en México. A mí me pusieron una bomba en mi casa. Me explotaron mi biblioteca. Y a veces saco Hegel roto y le digo a mis alumnos, está roto por la bomba, y sigo la clase. Y después me echaron de mi universidad. Y por eso llegué al exilio en México. No crean que estoy hablando desde la erudición de doctorados. Estoy hablando de la militancia de un pensamiento político que piensa la realidad latinoamericana y por eso universal. Mientras que si yo repito a los filósofos europeos, soy un repetidor de segunda y no soy filósofo. Así que tú que eres habermasiano, y tú kantiano, y tú hegeliano, bueno, ¿cuándo empieza la filosofía? Si yo le pregunto a Habermas, ¿usted qué es? Y bueno, intento pensar la acción comunicativa. ¿Y usted, señor Kant, qué es? ¿Es kantiano? Yo pienso las condiciones universales de la constitución de la empiria. ¿Qué soy? Vaya a saber, estúdieme. ¿Se da cuenta? El filósofo tiene que pensar. Pablo pensaba, claro, no era filósofo. La carta entonces le escribió a mesiánicos y voy a analizar 6 momentos. Voy a entrar a ello el tema. Es entonces un texto que voy a analizar hermenéuticamente como filósofo en 6 momentos. En primer lugar, el comienzo de la carta a los romanos. Miren que notable, romanos era una pequeña comunidad subversiva. Hay que ir a Roma, a las catacumbas, y encontrar que la tumba de los primeros 7 episcopos, los mefaceas de la comunidad de Qumran, esos van a ser episcopos, que eran los inspectores, obispos, están todos en griego. Y en Roma, era como si dijéramos, estaban escritos en castellano en New York. Eran como puertorriqueños en New York. Los cristianos en Roma, porque no escribían su nombre en latín, sino en griego, porque eran extranjeros, pobres, perdidos, para reunirse, no podían reunirse en ningún lado. Y como los romanos temían a los muertos y respetaban, se iban a tener que hacer su reunión entre los muertos en las catacumbas, pero no porque les gustaba hacer necrófagos, sino porque era el único lugar donde no los perseguían. Porque los servicios de inteligencia de la Secretaría de Gobernación estaban muy activos para eso. Entonces tenía que estar ahí escondidito. Además, el Apocalipsis. 666.
viene la policía y dice, ¿qué están hablando? De matemáticas. La bestia. ¿De qué están hablando? De un zoológico. Entonces, lean usted el Apocalipsis, no entienden nada. Todo cifrado. Es decir, que era lenguaje de perseguidos. Que ellos sabían el significado. Pero quien nos tomaba el texto decía, bueno, estos no son peligrosos. No van a creer que les gustaba descifrar todo por gusto a la poesía solo. Era porque estaban perseguidos. Bien, esos cristianos, Mesías, debo decir, puro judío, en el caso de San Pablo. San Pablo es judío 100%, y murió judío 100%, igual que el fundador del cristianismo, 100%. Es decir, estamos hablando de problemas intrajudíos. El judaísmo actual es una rama del judaísmo rabínico que ante la desaparición del templo parte de la Torá y de la Escritura. Y los cristianos actuales son otros judíos que parten del mismo judaísmo, ante la caída del templo, interpretan las cosas de otra manera. O es decir, si yo hablo con un judío, no voy a decir usted los judíos y nosotros los cristianos. Yo voy a decir ustedes los judíos rabínicos y yo los judíos mesiánicos. Vamos a ver por qué nos distinguimos. Esta es una discusión filosófica además futura, porque todavía no se ha hecho, porque Levinas, Rosenzweig, Cohen y todo, y Benjamín tienen que confundir estas cosas. Hay que trabajarlas de a poco. San Pablo, aquella comunidad en Roma, el imperio romano, que tenía a la ley, la lex romana, como el fundamento del imperio, y además era el pueblo genialmente dotado para la formulación del derecho. El derecho romano, con respecto al derecho chino, indostánico, guantú o lo que fuera, es realmente el más elaborado. Entonces el derecho era fundamental en Roma. La lex romana era llevada en procesión con un baldaquino, como los cristianos después van a llevar la Eucaristía, se lo sacaron a la ley romana. Y era una procesión gigantesca a la ley. La ley justificaba el imperio y justificaba todo lo que se hacía en el imperio. Y este San Pablo, o mejor, Pablo de Tarso, en la carta a los romanos, este grupo subversivo, va a tratar el tema y va a decir: la justificación de un acto justo, de un acto bueno, no lo da la ley. Perdóname, en mexicano, ¡cha!, le da en la madre. Le rompe el fundamento del imperio. Porque todo lo que se justifica es la legalidad. En México hemos visto a la gente que decía legalidad, legalidad, legalidad. Pablo hubiera dicho, si la ley es injusta, no cumplo la ley. Van a ver ustedes. Y entonces empieza una nueva filosofía política que ni Aristóteles había pensado, ni Platón, ni Cicerón, ninguno lo había pensado. Porque Sócrates lo condena la asamblea. Y entonces los discípulos que ven morir a su maestro, toda su vida Platón va a pensar, ¿cómo es posible que la ley justa mate al justo? Ah, por los malos jueces que aplican mal la ley. En cambio, Pablo, en esa comunidad mesiánica, había visto que la ley mata al justo, y al matar al justo descubre su injusticia y se destituye la ley, pierde el respeto a la ley, porque el justo, el tal Yeshua ben Yosef, que lo conocían y veían que era un tipo bueno, que hacía el bien, que amaba a los pobres, que nadie le encontraba pecado, lo mató la ley. Entonces Sócrates no tiene nada que ver con el Yeshua, porque Sócrates murió bajo la ley, pero se le atribuyó a los jueces en la mala interpretación. En cambio, Yeshua murió bajo la ley y se le atribuyó a la ley la causa de injusticia y se rompió la ley. Esa es la revolución política, verán ustedes, más grande de los últimos 20 siglos, fundamento de toda la razón y revolución. Marcuse no tiene ni idea del tema y es un gran amigo, pero no tiene idea. Siendo judío no había descubierto estos temas,
interesante. El primer tema es entonces la justificación, la Dikaiosine. Habermas le llamaría Rechtfertigung und Wahrheit, sobre la justificación y la verdad, un libro de Habermas, no muy lejano. La justificación en hebreo, en griego, dike, y en hebreo, sadik, la justicia y la justificación. Justificar o declarar justo al actor, o al acto, o a la institución, o a la praxis, o a la gente, tiene obviamente, primero, un acto que opera, un actor que opera un acto. Segundo, un criterio o fundamento que justifica ese acto. Y después, ese acto es juzgado desde ese criterio, como desde un tribunal, criterio del observador. Cuarto, que asigna al actor y a su acto el carácter de justo, o de lo contrario, de lo injusto. Eso es justificar. La justificación es propiamente el cuarto momento. Es la subsunción de lo concreto, diría un juicio reflexionante, Kant, en la crítica del juicio, en el universal. Este acto es justificado porque cumple la ley, el criterio. Y entonces el criterio de fundamentación es la ley. Y así entonces el mito de Osiris, que tenía la ley de Maat, juzgaba al muerto y juzgaba según la ley. Y si había cumplido la ley, pues era justo. Y si no había cumplido la ley, no era justo. Es obvio. No es tan obvio. Segundo momento. Se trata del sentido de la ley. La ley es el criterio tenido por todos como vigente para la justificación de la gente y las instituciones. Desde la antigua diosa Maat de los egipcios está el nomos fisikon de los griegos, la ley romana y la Torá judía, donde la ley opera como el imperativo fundamental. Es por ello que dice en los Romanos 3 el tal Pablo de Tarso, la función de la ley es dar conciencia del pecado o de la falta. Hay una ley, yo no la cumplo, tengo conciencia de la falta. Si no hubiera ley, hago cualquier cosa porque no tengo criterio para poder juzgar. O de otra manera, la ley determina un límite o marco, diría Rosa Luxemburgo, a la voluntad como criterio para poder juzgar, diferenciando lo que es justo, que cumpla la ley, de lo que es perverso porque opera contra la ley. Sin ese marco no se dispone de un criterio para discernir entre el bien y el mal. Por otra parte, la ley supone a un tiempo anterior a su dictado, tiempo originado por el primer pecado de Adán, dice Pablo, que es también metafóricamente el tiempo de la esclavitud en Egipto antes de la ley, porque Moisés salió de Egipto y fue al desierto, y en el desierto Yetro, el suegro de Moisés, padre de su hijo, dice, pero ¿qué tipo de jefe eres? ¿Dónde está tu ley? Y en el desierto Moisés dice, de verdad, no tengo ley. ¿Y qué hago aquí? Puede decir, primero fue el proceso y después se preguntaba dónde está la ley. Es un milagro. Tocó la campana, empezó la revolución, pero no había constitución, hay que esperar hasta 1814, pues para que Chimpalcingo haya una constitución que sí, que todo el tiempo anterior era ilegal o sin ley. No, era ilegal, contra las leyes de India, que eran la colección hecha en 1681 de todos los dictados del rey. Pues si Hidalgo, para sonar la campana, se levantó contra la ley de Indias. Se quedó desnudo, sin ley. Y de ahí entonces que hay un tiempo anterior a la ley, pero donde ya hay justificación, y ese es mi tema. ¿Cómo se justifica la justicia de la acción antes de la existencia de la ley? Veremos. Bien, es el tiempo de la promesa acordada por Abraham para la ley. Y después el tiempo propiamente dicho del dictado de la ley de Moisés fuera de Egipto, en el desierto, que es la primera ley. Como Moisés tenemos lo que Badiou llama un acontecimiento en referencia al orden ontológico, que es la instauración de la ley y del nuevo orden.
Pablo muestra entonces todos estos aspectos, está haciendo una teoría de la ley, contra la ley romana, veremos. En tercer lugar, separa Pablo lo que he hablado, el derrumbe de la legitimidad de la ley. Y ya no puedo decir de la legalidad de la ley porque sería una contradicción. Cumplir un acto según la ley es lo legal, pero cumplir un acto justo sin la ley o contra la ley tiene otro tipo de justificación que la legal. Y ahí entonces entramos a plantear el tema de la legitimación, que no es lo mismo que la legalidad. En México por ahí alguien se dice legítimo. Yo vi una conferencia en el Zócalo. Tenía el Palacio Presidencial atrás y a mi derecha la catedral. Dije, ocha, es un lindo lugar para dar una conferencia. Y a unos 50 metros había un líder político que estaba en su carpita. Escuchó esa conferencia mía. Y algo de ahí sacó al llamarse legítimo. Porque una cosa es la legalidad y otra la legitimidad. Y se insistía que se iban a contar o no contar los votos porque había que cumplir la ley. ¿Qué se va a cumplir la ley? Si ahora han declarado la inexistencia del SME contra la ley, no le interesa la ley. La ley la usan, pero eso es ya en México. En Roma no era así. Era un poco más serio Roma. Roma cumplía la ley, pero la ley era esclavista. Y la ley había sido hecha para la aristocracia libre. Y la ley entonces funcionaba porque funcionaba para un grupo de gente contra la mayoría, a lo cual entonces si se levantaban, pobre de ellos. Pero entonces San Pablo, mira dónde se está metido. No puede cumplir la ley y tiene que justificar el acto justo. ¿De cómo lo va a justificar? Ese es el acto. Es un momento dramático de la historia universal. Y pienso seriamente que nadie antes había planteado este tema así, ni Confucio, ni el taoísmo, ni los Upanishads, ni los grandes filósofos hindúes, que eran siempre grandes filósofos del orden. En el pensamiento hindú, quien sale del orden es un paria, y el paria es el último, porque el orden es sagrado. Y no cumplir el orden es el pecado. Pero hay un tal Yeshua ben Yosef que dijo, bienaventurados los parias, los pobres. Por lo tanto dijo, maldito el orden que produce el pobre. Estamos en el comienzo del pensamiento revolucionario. Pablo nomás que está dándole fórmula, pero como el pobre Nietzsche no sabía leer las parábolas que eran midrash, construcciones perfectamente racionales de un pensador de gran nivel abstracto, pero que sabía hablar a la gente muy simple, le dijo, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y de ahí salió todo Pablo. Así que ese otro antes, que Taules tampoco reconoce y que nadie reconoce, yo sí lo reconozco. Me parece más inteligente que Pablo todavía. Más simple, más popular, más fuerte. Bienaventurados los pobres, maldito el orden que los produce. ¿Se dan cuenta? Mejor no entender cosas para poder vivir tranquilo. Porque si uno entiende ciertas cosas y quiere ser fiel a ellas, está en el tiempo del peligro. Si es que el orden no descubre lo que usted está diciendo. Porque si entiende lo que usted está diciendo, debe eliminarlo. Porque está en contra de él. Digo esto porque en 2 o 3 días va a salir un texto mío, en la jornada, sobre ¿se puede tener conciencia tranquila? Y va a ser fuertísimo. No sé si se dan cuenta de lo que estoy hablando. Bueno, en tercer lugar, se produce el derrumbe de la legitimidad de la ley. Es este un primer momento dramático, crítico y novedoso de la ley de la Carta a los Romanos. Es el momento negativo de la ruptura y puede ser interpretado como anarquizante. Momento político por excelencia que permeará todas las tradiciones críticas posteriores de Occidente, de la izquierda, y en el siglo XVIII ya está presente.
Acontece que la ley es el criterio de justificación de los actores y la praxis dentro del orden vigente, pero puede ser injusta, puede fetichizarse, sentir que la ley es el absoluto. Lo que yo dicto es lo justo, y el que no me cumple es injusto. Eso es fetichismo, porque veremos que hay otro criterio sobre la ley, que puede juzgar todavía la ley. Y cuando la ley cree que es el absoluto, entonces se corrompe y cae en contradicción consigo misma y produce su derrumbe. Para poder negar la ley, primero, esta ha debido tener la pretensión de ser la referencia absoluta a la justificación. En ello consiste el fetichismo de la ley y se evidencia cuando ésta se afirma como el fundamento último y único de la justificación. Se absolutiza, se hace autorreferente. Esto acontece cuando se coloca la ley sobre la vida misma. El fundador del cristianismo dice, si hay una persona que se le cae un asno en un pozo, puede sacarlo en el sábado, que dice la ley que no hay que trabajar. Pero ¿cómo no lo voy a hacer? Tengo que salvar entonces. La vida está por sobre la ley. El criterio último de justificación no es la ley. La ley es una mediación necesaria para la afirmación y crecimiento de la vida. Pero cuando se transforma en un impedimento de la vida, pues entonces tengo que hacer una nueva ley. Y el criterio de la reforma de la ley es la vida y no la ley, señor Kelsen. Y el señor Kelsen cree que la ley es el fundamento, la Constitución. ¿Cómo va a ser? La Constitución la hacemos durante un tiempo, y cuando ya no sirve, la hacemos a nuevo porque no responde a la vida, que es las necesidades de un pueblo satisfechas como felicidad común. Entonces, Francis Gelabert, que es un autor genial, viviente todavía en América Latina, tiene un libro justamente sobre este tema, sin saber lo que había escrito Badiou y sin referirse a Zizek y a Benjamin y demás, sino desde su propio pensamiento. Yeshua transgredió la ley. Como transgredió la ley, Abraham. El otro día di una conferencia en la UAM Xochimilco a psicoanalistas. El mito edípico y el mito abrahámico. El pobre Edipo es un enfermo mental. Mató a su hijo, o lo quiso matar, y su hijo mató a su padre. Y además se acostó con su madre. Toda una situación patológica. Y Freud lo toma como si fuera lo normal. No, es genial Freud, porque Edipo es lo que explica la patología. Pero ¿cuál explica la normalidad? Freud no supo. Pues tendría que haber ido a otro mito que no era griego, como Edipo, sino uno semita. Abraham. Abraham era un semita. La ley le exigía inmolar a su hijo primogénito, como en todos los semitas. Pero él no quiso, porque amaba a Isaac. No cumplió la ley por amor a la vida, y el hijo amó al padre, y el padre amó al hijo, y no tienen problemas psiquiátricos. Son normales. Señor Freud, corrija sus fálicos supuestos sanatológicos. El principio es de la vida y no de la muerte. Pero bueno, hasta los más grandes cometen errores. Pero es un genio porque muestra la lógica de la muerte que está en Edipo. Pero no supo mostrar la lógica de la vida que está en Abraham. Por eso dice, lo hace Jesús para sanar a un enfermo. Y sana a un enfermo y dice, ¿es posible sanar a un enfermo el sábado? Los fariseos dicen, no, la ley. Y Jesús dice, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Le puso patas arriba, es la razón revolucionaria. No encuentro en la historia de la filosofía mundial un texto más revolucionario. Marx lo que hace es repetirlo y bien. Digo, y bien, sin ninguna contradicción con el fundador del cristianismo en lo fundamental. Lo voy a demostrar. Y esto lo digo fuerte, pero lo digo histórico mundialmente hablando. De alguien que conoce usted, no aquí, sino en otros lados. El año próximo voy a tener la cátedra Albertus Magnus
maestro de Santo Tomás de Aquino en la Universidad de Colonia, en Alemania, y voy a decir estas cosas. Y las voy a decir en Alemania, enseñándole a los alemanes cosas que ignoran. Porque el señor Appel, que discutía aquí en Ibero cosas, todavía está en la antigua ley, no ha leído San Pablo, porque cree que... Van a ver lo que cree. Lo hace para sanar a un enfermo. La ley no debe impedir la vida humana. Los que se le oponen lo hacen en nombre del cumplimiento de la ley. Jesús reprocha el pecado de no ayudar al prójimo a aquellos que están exigiendo el cumplimiento de la ley. Qué notable. Entonces Hidalgo no fue legal, fue el ilegal de las leyes de India. Si no, ¿cómo iba a crear la nueva ley? ¿Cómo iba a liberar México? Estaríamos colonia española si fuéramos legalistas todavía. Para el fundador del cristianismo, el nuevo criterio es la vida. Y si creen en un Dios vivo. Y si no creen en un Dios, la vida humana. Y yo en mi ética no necesito a Dios. Solamente afirmo la vida humana. Punto. Y es universal. Y vale para todos los pueblos de toda la tierra. Y sobre todo cuando más primitivos, mejor, porque están más cerca del origen. Y no están tan corruptos como la sociedad moderna. Pregúntenle a un maya si la vida está al origen, y evidentemente al origen está la vida, y los dioses son de la vida. Nosotros con tanta sofisticación tecnológica nos hemos apartado de los principios primigenios de la salud mental. La vida es el contenido de la ley. Su inversión es lo que critica Yeshua y Pablo de Tarso. Han invertido, van a ver cómo. Pablo argumenta de diversas maneras la ambigüedad de la ley. En una primera observación muestra que es imposible su perfecto cumplimiento. Dice, así que ustedes quieren cumplir la ley. Pues miren, es imposible. Y ahí se agarra Lacan. Lacan, en sus estudios, el seminario sobre ética y psicoanálisis, toma a San Pablo y lo cita. Y dice, no se escandalizan, estoy citando a Pablo. Y de ahí después lo toma Gide. Algunos psicoanalistas hablar de Pablo pues, es un tema incorrecto, ¿no? Entonces, Pablo dice, yo no sabía lo que era el deseo hasta que la ley me dijo, no desearás. Entonces aquí Gide con razón dice eso es sádico, no desearás. Es masoquista, ¿cómo va a ser no desearás? Entonces el pecado, tomando como fundamento el mandamiento, provocó en mí toda clase de deseos. Y entonces no pude cumplir la ley. Y entonces llegué a un punto en que me daba cuenta que no podía cumplir la ley. Y entonces Pablo dice, en cierta manera, es que la ley no se la puede cumplir nunca perfectamente. Y la cosa es otra. Entonces, pero ese no es el tema de Pablo. Y Lacan cree que es el tema de Pablo, porque como es psicoanalista y subjetivista, y no ve el sentido político, cree que Pablo está hablando con su deseo y si cumple o no cumple con su deseo. No, eso lo hace como un argumento para mostrar la imposibilidad de cumplir la ley. Pero lo más grave es que la ley mata. La ley es el origen de la muerte. ¿Y por qué? Porque cuando la ley está en manos de los ortodoxos, de los cristianos fundamentalistas a los Bush, de los judíos fundamentalistas como los sionismo en Israel, o de los árabes fundamentalistas, la ley mata. Mata a aquel que está contra la ley. Y lo mata políticamente, físicamente. Y esto San Pablo lo había vivido. Por ello, y de manera singular, lo descubre en el asesinato de aquellos que se levantan primero contra la ley, que eran los mesiánicos. Pablo conocía muy bien el poder represor de la ley, ya que había oído el discurso de Esteban en Jerusalén, antes que fuera asesinado, cuando exclamó, refiriéndose a los que pretendían cumplir la ley. Un texto de la praxis de los apóstoles, que se le llaman actas, pero dice praxis apóstolos. La palabra praxis es semita, no es marxista. Bueno, dice el texto de la praxis de los apóstoles. Ellos mataron, dice Esteban lo desnudan y le tiran piedras y lo matan. Es el primer testigo cristiano, mesiánico. Martis es testigo. Dice, mira lo que decía, lo que estaba hablando cuando lo matan.
Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo. Y a él lo han ahora traicionado y asesinado ustedes. Ustedes que recibieron la ley por mediación de los enviados y no la han observado. La alma no la pueden observar. Aunque tenga 623 mandatos, no puede cumplirla nunca. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un hombre llamado Saulo. Es decir, Saulo estaba ahí en Jerusalén. Y los que lo iban a matar agarraron, desnudaron a Esteban y tiraron los vestidos de Esteban, y Pablo cuidó los vestidos del primer muerto por la ley. Se pusieron a pelearlos a Esteban. Saulo aprobaba la ejecución. Saulo estaba de acuerdo que aquel hombre que no cumplía la ley fuera lapidado. Eso era Saulo. Pablo descubrió que la ley es origen de muerte, política también. Y entonces, en esto van a coincidir los evangelios. No tenían el Mesías que sufrir todo eso para manifestar su gloria. Estaba yo discutiendo con el profesor Putnam, gran epistemólogo de Harvard, en la sala de profesores de Harvard, como me tocó ser profesor en Harvard, y comíamos juntos con Putnam, un profesor muy aclamado aquí en el Instituto de Filosofía Analítico en México, ¿no? Filósofos muy preparados, pero su maestro es Putnam. Y yo estaba hablando con Putnam, ¿sabe qué tema? La manifestación de la gloria del infinito en el pensamiento de Levinas. Porque Putnam es judío. Entonces, después de haber hecho epistemología toda su vida, se jubila de Harvard. Y entonces me dice, ahora hago lo que me gusta, entender qué significa ser judío. Y lo demás se lo dejó a la academia. Y a los filósofos que pierden su tiempo haciendo filosofía y la ciencia y no haciendo nunca ciencia. Pues hagan un poco de ciencia y después también hagan un poquito de filosofía y la ciencia. En fin, son otros temas. Por eso Jim Cramer dice, cuando él va a ser juzgado, aquel justo ante la vista de la gente, ahora Jesús los ataca frontalmente al tribunal. Si fueran ustedes, miembros del tribunal, hijos de Abraham, cumplirían las órdenes de Abraham, pero están tratando de matarme a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo mismo que su padre. Ustedes tienen por padre a Satán y quieren realizar los deseos de su padre. Satán es el orden de este mundo y la ley imperante. Y entonces él dice, ustedes asesinan como su padre. Abraham no asesinó a Isaac. Me quieren asesinar a mí. Entonces, en el momento en que la ley mata al justo, les recrimina a la ley su infundamentalidad. En efecto, Abraham contra la ley de los pueblos semitas, etc., yo le expliqué. Y entonces, si la ley no es el fundamento, cuarto punto, ¿cuál es el nuevo fundamento de la ley? El que propone Pablo. Este fue el tema de Lutero, fue la reforma protestante, fue el tema de la justificación. Y entonces, el cuarto tema es el más importante, el punto central. Todo lo que he hecho es una introducción. El punto central expone claramente, Pablo, mira lo que dice. Esta es nuestra tesis. Es decir, este es el tema que les quiero plantear a ustedes, pobre grupito ungido en Roma, centro del imperio romano. El ser humano se justifica por la emuná, en hebreo. Emuná. Emuná. Pistis, en griego. Pistis. No lo quiero decir en castellano todavía, para que no me lo confundan. Porque lo digo en castellano, usted ya sabe lo que es, pero no tiene nada que ver.
Entonces, por eso lo dejemos en hebreo mejor. El nuevo criterio de fundamentación se llama emuná. Emuná. Dice, y leo, esta es nuestra tesis. El ser humano se justifica por la emuná independientemente de las obras de la ley. O es decir, independientemente del que obra según la ley. Yo puedo obrar según la ley y ser injusto. Yo puedo decir, yo cumplo la ley, pago el salario mínimo a mis obreros. Ajá. Usted paga el salario mínimo y cumple la ley. Es justo, ¿no? Es justo. A ver, recíbalo usted y viva un año a salario mínimo. ¡Ay, no se puede! Y entonces, ¿dónde está la justicia? Usted es un mentiroso. Usted es legal, pero injusto. Pues, peor todavía el que dice, pero como yo hago tanto beneficio, gano mucho, pero después no pago impuestos para así dar más trabajo. Y transforma a México en un paraíso de mafiosos, donde el gran capital no paga impuestos. Es lo que se está discutiendo. Es legal, porque la ley le devuelve el dinero de impuestos. Lo que pasa es que está corrompida. Es justo. Puede decir que lo legal no es lo mismo que la justicia. ¿Cuál es el otro criterio? Tengo que ir despacio. Respetar la ley como último fundamento de justificación es, dice Romanos 6, 16, ponerse a disposición de alguien obedeciéndole como esclavo, y de hecho en esa obediencia se es esclavo. San Pablo es tremendo. Es decir, el que justifica sus actos por la ley es alguien que obedece como un esclavo porque no pone en cuestión esa ley en cuanto a su justicia, sino que la respeta porque es. Y entonces es un esclavo de la ley. No es libre ante la ley. Puede decir, es un miembro del sistema que le es inevitable ser miembro del sistema, pero no es libre ante el sistema. Diríamos, un burgués ante el capitalismo no es libre ante el capital, porque el capital es su esencia. Un pobre que no tiene nada, al menos, no tiene nada que perder. Por lo tanto, es libre ante el capital. Puede pensar en otro sistema futuro distinto, porque no tiene nada que perder o no tiene nada. Pero el que tiene mucho que perder, no lo quiere perder. Es esclavo de lo que tiene. Es la ontología. El primer eón de la carne es la ley. Pero el eón futuro, el eón futuro, es aquel que avisa. Y aquí hay una nueva fundamentación que pone en cuestión la ley. Pero entonces ya no es un orden ontológico único de donde pienso, sino el orden ontológico dado, el proceso hacia un orden futuro, y es un proceso dialéctico. Es Egipto, el desierto y la tierra prometida. Eso, en filosofía, es dos categorías dialécticas con las que pienso en la política. Si tengo un solo orden ontológico, como lo tiene Habermas, Heidegger, Kelsen y todos los filósofos políticos europeos, lo único que tengo es una referencia a la ley y al orden, y me tengo que mover dentro. Pero si yo tengo una utopía, un proyecto, un salirme de la tierra prometida, soy esclavo, puedo pensar que en la tierra prometida seré libre. Y si alguien me promete la libertad en la tierra prometida, dejo de ser esclavo del sistema, mientras que el faraón es esclavo del sistema, porque es el sistema mismo del cual no puede él poner distancia. Está fácil. Pero estas son categorías filosóficas. Esos son los que analizan la filosofía de liberación. Lean mi librito y van a ver posterioridad, y hay un pasaje de una totalidad a otra. Son estas categorías semitas las que estoy explicando, racionales, nada simbólicas ahora. Simbólicas si yo digo Egipto y la tierra prometida, eso es un símbolo. Pero hermenéuticamente es una totalidad ontológica y una exterioridad metafísica, diría Levinas. Y empezamos a poner nombre a toda una política distinta, que empieza a ser inteligible todo lo que estoy diciendo racionalmente. ¿Qué es entonces, para decirlo rápido, emuná? Voy a tomar a una autoridad.
cuando de lucha se trata, el pueblo es, y empieza a decir lo que es el pueblo. Lean ustedes mi libro 20 tesis de política. Yo no necesito hablar de Robespierre o de Hobbes o de los personajes europeos. Tengo tantos y tan bellos en América Latina. Un indígena que dice, fui en Francia, dice, y me pusieron un hotel de 5 estrellas. Dice, yo que estaba en un hotel de 1000 estrellas. Pastor en las montañas con sus llamas. Se llama Evo Morales. Ese es un hombre tremendo. Es un indígena que es presidente, que se viste como todos los días, que se lava los platos él mismo. Y cuando tuvo un gran personaje francés, lo hizo pasar por la cocina y dijo, ay, todavía no he limpiado los platos. Y siguió con la vasija. Un hombre humilde, porque él concibe el poder como poder obediencial. Él es un servidor del pueblo. Tiene un sentido paulino de la política. Y también hay mara. Comparado con él, el señor Obama es un pigmeo. No tiene ninguna experiencia fuera, bueno, tiene alguna, porque por suerte la tuvo en Tailandia y antes en Hawái, y luego en una parroquia católica en Chicago, donde empezó a hacer bien a la gente, el señor Obama. Pero poca experiencia en comparación a la que puede tener un indígena milenario. Bueno, Fidel Castro dice, cuando el pueblo crea en algo y en alguien, sobre todo cuando crea suficientemente en sí mismo. Cuando un pueblo crea que eso es la unidad. No es un acto individual, es colectivo, es comunitario, es mesiánico. Yo soy digno, no soy esclavo, no soy colonia, soy autónomo. Si un pueblo se pone de pie, es indomable. Mira lo que le pasó al señor Bush en Irak. Entró a Irak a las 2 semanas, hemos vencido. Al papá, el papá que era de la CIA, el más inteligente, llegó a la frontera, hizo añico al ejército iraquí y después dijo, no entro. Pero él dijo, que era medio borrachín, dijo, ¿cómo que no? Si yo tengo el poder de la tierra. Y entonces llegó a la frontera, hizo añico al ejército, no hubo resistencia, llegó a Bagdad, a la Bagdad, centro del mundo durante 500 años, la Roma del mundo islámico, la ciudad más bella que había, la destruyeron los bárbaros del siglo XXI, bárbaros. Han destruido Londres, París, Roma, todo junto del mundo islámico. Porque simplemente quería ser reelecto o conseguir el petróleo. Hay que ser un criminal para llegar a ese nivel. Pero bueno, llegó a Bagdad y dijo, hemos vencido. ¿Y qué pasó? Está saliendo como el perro con la cola entre las patas, derrotado. Leyeron la primera parte del libro de Clausewitz sobre la guerra como agresión, pero la segunda parte del libro de Clausewitz, un gran general alemán de 1831 hegeliano, en segunda parte, la defensa, no la leyó Bush. Y entonces, Clausewitz estuvo en España en 1808, 9 y 10, en la época de la emancipación americana, y vio al pueblo español armado en armas, derrotando a 250.000 soldados del ejército moderno de Napoleón. Y Clausewitz dice, cuando un pueblo está en armas, es inderrotable, no solo puede derrotar. Lean ustedes Clausewitz, muy importante en política. Cuando un pueblo está en armas. Entonces, ¿qué pasó en Irak? Le ganaron los generales iraquíes al Pentágono con todas sus computadoras y sus guerras atómicas. Entraron, ocuparon el país, y una vez que estaban bien metidos dentro, empezó la guerra. Y taca. Se tienen que ir porque no saben qué hacer, o los tienen que matar a todos, o se tienen que ir. Y el señor Obama ahora se entró en Afganistán, y le va a pasar igual, porque Afganistán ya echó a los rusos, y ya había echado antes a otros imperios, no crean, ha echado ya como 5 imperios en el pasado. Se lo va a echar también ahora a todo de nuevo. Cuando un pueblo cree en un pueblo, es indomable. ¿Cuántas semanas resistiríamos
una invasión de 250.000 soldados norteamericanos, nosotros, los mexicanos. Yo creo que no resistíamos ni 5 minutos. Y empezando el norte ponían banderas blancas y el sur esperando que no llegaran. Pero seríamos capaces de hacer lo que ha hecho Irak, de resistir años muriendo. No. Eso es tener fe. No tenemos fe en el pueblo. Y si no tenemos fe en el pueblo, no tenemos emuná. ¿Qué es entonces emuná? Emuná es el consenso crítico de un pueblo de ser actores de la historia. Eso es el Mesías. El fundador del cristianismo dijo, como dice Hinckley, en filósofo, somos hijos de Dios. Pero ¿saben quién era hijo de Dios? El emperador, solo. Solo el emperador romano era hijo de Dios. Y este se atrevió a decir, ustedes son hijos de Dios, todos, no el emperador romano. Todos son Mesías. Yo, si soy un pobre esclavo, eres Mesías. Eres actor de la historia. Creo que puedo hacerlo. Soy otro. Y ahí Agamben hace un análisis maravilloso del como si no. Yo puedo ser esclavo, pero pensando que soy actor de la historia, se transformó mi vida. Y ahora vivo como si no fuera esclavo. Y empiezo a vivir otro mundo. Puede que muera como esclavo, pero ya veo a mi Señor. Sí, es necesario en las instituciones democráticas votar, cada uno un voto, que el voto valga, que haya congreso, todo eso es necesario. Pero sin convicción subjetiva de que yo participé simétricamente en esos acuerdos, todas esas instituciones están en el aire porque yo no le presto mi apoyo subjetivo. Y entonces no son legítimas, son legales. Ah, qué diferencia. El nuevo fundamento, para decirlo rápido porque ya me tomé tiempo, que propone Pablo es el fundamento de la justicia de un acto, de una institución, no es que sea legal, es que haya convicción colectiva y subjetiva de la institución objetiva. Significa consenso comunitario crítico. Y crítico supone que el consenso vigente del sistema ya no es mi criterio. De tal manera que hay dos legitimaciones. La legitimación del sistema y la legitimación crítica. El virrey en México tenía la legitimación de las costumbres y del rey y convicción subjetiva de que en nombre de Dios el virrey gobernaba en México. Pero para los patriotas perdieron esa convicción. Creyeron que ahora era el pueblo el que tenía la sede del poder. Y ese era un poder venido de afuera. Y por lo tanto yo ya no lo consideraba como mío. Y ahora los patriotas, entre ellos, creían unos en los otros, que eran los sujetos históricos de la construcción del nuevo sistema. Eso es la fe. Eso es el Espíritu. El Espíritu Santo. Se miraron los apóstoles, era un grupito de nadie, era el enano, débil, debajo del ajedrez. 12. El Imperio Romano, 30 millones, ejércitos, legiones, barcos. Hay que andar por el Mediterráneo para ver la ruta de los romanos en grandes piedras de 1 metro por 1 metro, maravillosa todo. 12 pobres desgraciados se miraban en la cara y dijeron, podemos. Había como llamas en su cabeza. Habían recibido el Espíritu, que era la convicción subjetiva de ser actores de la historia. Estoy tomando el mito y haciéndolo categoría filosófica, no sé si se dan cuenta. No es que yo crea que aquello así, pero ese era el contenido. De tal manera que ese espíritu significa esa convicción
que a un grupo muy débil de gente le hacen traer cuenta de que son ellos los depositarios del orden sistema futuro. Porque se dan las circunstancias, porque se da el agobio de un mundo, porque ellos ven que aunque son pocos, va por ahí la historia. Y Hidalgo suena la campana sabiendo que se le viene el mundo arriba. Y va a ser muerto, va a morir. Y Morelos también. Pero se da cuenta que ya los tiempos exigen eso y va a ser sobre su sangre que se construye México. Por eso lo tenemos como héroe. Aplaudimos a los héroes pasados y matamos a los héroes presentes con las mismas razones. Porque los que hoy están en la calle son los héroes presentes y lo declaramos mil cosas, como en su época declararon Hidalgo. Yo he tenido el breviario de Morelos en mis manos, que un amigo me lo mostró, y en la primera página decía: este breviario y la Santa Cruz tenían en su mano el apóstata de Morelos que siguió al revoltoso de Hidalgo que se levantó contra su rey y su Dios. Así era tratado Hidalgo. Los que lo aplauden tendrían mejor que imitarlo y no aplaudirlo. Y entonces serían destinatarios de aquel otro dicho de Deubler, un poeta alemán, que cita Carl Schmitt en De Captivitate Salus y Jacques Derrida en Le Politique de l'Amitié. Miren lo que dice: maldito el que no tiene amigos, porque sus enemigos lo juzgarán. ¿Se entiende? Maldito el que no tiene enemigos, porque yo seré su enemigo en el día del juicio. Si no tengo enemigos, tendré un enemigo en el día del juicio. Y ese será el que pensó en los pobres que yo dominé. Y entonces va a ser mi enemigo Dios, si creo en Él, y si no, mi conciencia ética. Si no tengo enemigos, es porque mi cosquilla hago el sistema de opresión. Pablo tuvo enemigos, y qué decir Jesús, y qué decir otros. Entonces, fe es tener convicción comunitaria, subjetiva, crítica de la posibilidad de crear un nuevo orden. Y ese es el nuevo principio que propone Pablo. Entonces, a partir de ahí, es que entonces se entiende, en quinto lugar, que ante la anomía o el tiempo de represión final del sistema dominador que era el Imperio Romano, surge quien se decide vivir en libertad. Y dice Pablo: ahora, al morir a los que nos tenía atrapados, quedamos libres ante la ley. Estamos atrapados por el sistema y esclavos de la ley. Ahora estamos libres de la ley y ya no estamos atrapados. Romanos 7, 6. Miren cómo suena. Después de las pequeñas explicaciones que he dado, suena a irrespetuoso. Este Pablo va a ser colocado en el infierno en la Edad Media, porque se va a producir la inversión del cristianismo, que es lo que ninguno trata, pero sí trata Hinckelammer. Hinckelammer muestra que desde el siglo IV el cristianismo pasa a ser la religión del imperio, y por lo tanto ahora de pronto con Teodosio la ley romana se hace cristiana, y el Pantocrator, un Cristo enorme con los ojos abiertos en forma de cruz pero sin llagas, está en la Hagia Sofía, en Istambul, en Constantinopla. Un Cristo que no sufre y que está resucitado, aunque está en forma de cruz. Feliz. Es el Pantocrator. Es el Cristo que se identifica con la ley. Y ahora en nombre de Cristo se mata de nuevo a los que se revuelven contra el imperio. Y va a ser después la cruzada, y va a ser todo lo que tenemos hoy. Va a ser de nuevo un cristianismo que o cumples con la ley de Cristo o pecas, y entonces te declaramos hereje o te excomulgamos o empezamos volvimos a invertir el cristianismo, hicimos un cristianismo a la ley. Eso no lo dice Agamben,
ni Benjamin, ni Badiou. Lo dice Franz Hinkelhammer, que es mucho más que ellos, porque entonces muestra no solo Pablo y la destitución de la ley, sino el último capítulo, el más importante, la inversión del cristianismo. Y ahí entonces que cuando el cristianismo se invirtió y alguien fue ateo de ese Dios invertido, para la condición de posibilidad de poder volver a estar junto a Yeshua de Nazaret, y era Pablo. Dice Marx, jovencito, cuando sobre el censorship, sobre el problema del el Kaiser lo condena a Marx por escribir contra el zar de Rusia y después tiene que huir de Alemania. Entonces el rey cristiano, el emperador, censura a Marx, y Marx dice: me hablan de un Estado cristiano, lean a San Agustín y a los padres de la iglesia y díganme de dónde han sacado un Estado cristiano. Eso dice Marx. Digo, pacha, este Marx está bien informado, está perfectamente informado, está más informado que los papas del momento. ¿De dónde habéis sacado un Estado cristiano? O es decir, ¿de dónde habéis consagrado de nuevo la ley? Esa es la inversión del cristianismo. Pues soy ateo de un tal Dios. Eso no eran los profetas de Israel, eran ateos de todos los fetiches. Agarraban y lo prendían fuego, Isaías en el Carmelo a los fetiches de Baales, les prendían fuego y se ponía a reír el señor ateo Isaías. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. A ver, que hagan algo. Y las llamas consumían a los fetiches. Era ateo de los fetiches. Los cristianos iban a los circos por ser ateos de los dioses romanos. ¿O no? No creían en ninguno. Es que su Dios era un Dios de la exterioridad, que no era ninguno de los del sistema, ni podía nunca justificar ningún sistema. Y entonces era el principio de crítica de todo sistema posible, el comienzo de la razón revolucionaria. ¿Qué le parece? Está interesante, ¿no? En la tesis sobre Feuerbach, Marx recuerda y termino. El problema de si se puede atribuir al pensamiento humano una verdadera... Perdón, leo despacio. El problema de si puede atribuirse al pensamiento humano una verdad objetiva no es un problema teórico, sino práctico. La teoría materialista burguesa del cambio de las circunstancias en la educación olvida que las circunstancias las hacen cambiar los seres humanos. Marx dice, las instituciones se cambian, los seres humanos. No es que las instituciones determinan al sujeto y el sujeto es una determinación. Marx lo está diciendo justo lo contrario. La coincidencia de la transformación de las circunstancias con de la actividad humana o la transformación de los seres humanos mismos solo puede concebirse y entenderse racionalmente como una práctica transformadora. Y de ahí entonces que esa transformación es un desfetichizar a todos los momentos que se van divinizando en la historia, y el peor de ellos en la política, la ley. Y de ahí entonces que Pablo de Tarso puede ser considerado, yo con convicción histórica, muéstrame un autor anterior que plantee esta confrontación contra la ley y decir, no es la ley, sino es, miren lo que voy a decir, es el consenso de los oprimidos, de los pobres, que dicen, tengo hambre, el sistema no me da de comer, si tengo hambre y el criterio es la vida, el sistema es injusto. ¿Por qué? Porque tengo hambre. ¿El sistema es eficaz? No, porque soy pobre. Si no fuera pobre, sería eficaz. Entonces, es a partir de la vida negada que se critica el sistema. Y desde la negación del sistema se construye un sistema al servicio de que el que tenga hambre tenga que comer. El que no tenga que beber, mire, el problema del agua, ¿quién hubiera dicho? Cuando yo era chico decía, el agua, de beber, bueno, en el desierto, pero hay mucha agua. No, ya no hay ni en México agua. Entonces,
el que tuvo sed, le di de beber. Mire qué problema dar de beber. Ahora hay que transformar todo, hay que arreglar toda la cosa mala y todo. Para dar de beber no es tan fácil. Dar un vestido al desnudo, dar una casa. Porque en el libro de los muertos había que dar una barca al peregrino en el Nilo. Pero Yeshua ben Yosef ya no estaba en el Nilo, sino en Palestina. Y en Palestina el Jordán es un riachuelo que pasan ustedes en 3 metros rápido, así que no valía nada una barca. Lo que vale es una casa. Entonces transformó el texto del libro de los muertos y dijo, el que está sin casa se le da una casa. El que está sin salud se le da la salud. Y al prisionero, pero no al prisionero así, el ladronzuelo de todos los días, sino cuando metan preso al secretario general del SME. Puede decir, cuando vaya usted a visitar un preso político, entonces cumplió usted con las exigencias. ¿Por qué? Porque entonces tuvo conciencia crítica del sistema y le fue necesario otro sistema más justo. Y entonces eso es el motor de la historia, del renouveau, de la construcción. Estoy escribiendo un tercer tomo de mi política. Este es un parágrafo de ese tercer tomo. Va a ser Pablo de Tarso en la filosofía política. Y como ustedes ven, yo creo que tiene mucha novedad. Esta conferencia sí no está escrita, sino cuando la estaba preparando, la di en Buenos Aires, en una facultad de filosofía súper revolucionaria, con carteles, cosas, y el Che Guevara y todo, ¿no? Los muchachos más que los nuestros todavía. Y había que pasar entre carteles así para llegar a la... Y el auto todo pintado, todo sucio, todo, pero gente muy activa. Y ahí les hablé Pablo. La gente bien de izquierda, marxista, anarquista y todo, ¿no? Quedaron todos felices. Qué interesante el texto. Bueno, el texto está escrito, se lo podría enviar al que lo pida, y con esto he concluido. Gracias. su crítica más fuerte, ¿no? De ser un nihilista reactivo, de ser bueno, todo lo que critica Nietzsche, ¿no? De los resentidos, de la decadencia, etc., ¿no? Esas dos cosas. La primera de Abraham, no sé si escucha. Sí, en Israel había 2 escuelas. Una que opinaba que Abraham tuvo el espíritu total de cumplir la ley, que llegó al monte y que buscando realmente ya cómo cumplirla, apareció un ángel y le dijo, hay un cordero. Y entonces él cambió su voluntad, digamos así, y tomó el cordero en lugar de su hijo. En cierta manera, como decías, lo que Dios quiso es ver su buena voluntad, que estaba dispuesto hasta matar a su hijo. Y entonces quedó cumplida porque lo estaba haciendo y cuando ya se le propuso una solución. Pero había otra escuela en Israel a la que pertenecía Joshua ben Yosef, porque la otra decía no. En la ley de los fenicios y de los semitas había que inmolar al primer hijo. De paso, miren qué interesante, una anécdota. Cuando a Omar se le muere su hijo Edgar, de frío, porque era un pobre en Londres,
mire cómo era el inconsciente de este personaje que le escribe a Engels. Ha muerto Edgar, una víctima más del ídolo. Ese es el texto de Marx. ¿Quién se le hubiese ocurrido un texto así? Puede decir que él vio al ídolo, que era Moloch, que era un dios fenicio, al que había que inmolarle su hijo primogénito, que era Edgar. Entonces él vio la muerte de su hijo como una víctima al dios hoy, el capital. Otra anécdota. El primer obispo de Bolivia escribió una carta que yo leí en el archivo de Indias inédito. Se llamaba Domingo de Santo Tomás. Era un dominico y miren qué tomista. Domingo de Santo Tomás, Bolivia. Y se anticipó 3 siglos a Marx. Escribió un texto que dice así, lo sé de memoria, estaba delante de mi tesis doctoral en la Sorbona, en el 66. Dice: para acabar de perderse esta tierra, se descubrió hace 4 años una boca del infierno, por la que los españoles sacrifican gran cantidad de víctimas a su Dios, y es una mina de plata que se llama Potosí. El Dios era la plata y las víctimas eran los indios, mineros en la mitad, ¿no? O decir que aquel obispo ya vio que el dinero era el moloch al que se le inmolaban los indios, y después se escandalizaban de los pocos sacrificios humanos entre los aztecas. La segunda entonces tradición pensaba, no, Abraham ante la ley no quiso sacrificar a su hijo, y el ángel que aparece es justamente el Dios de Israel y no el Dios fenicio o el Dios semita, y le dice: toma esto. Puede decir que él no había pensado sacrificarlo, y al encontrar el animal fue la ocasión de hacerlo. A esa tradición pertenece Yeshua ben Yosef, y por eso que Hincklamer toma el texto en Lucas 9 o Juan 9 cuando se enfrenta al Sanedrín. Entonces Jesús le dice, para ya ir al conocido, le dice: ustedes se dicen ser abrahámicos, pero Abraham no mató. Quiere decir que él se estaba entre los que opinaban que Abraham no quiso matar al hijo y encontró el subterfugio para hacerlo, no cumpliendo la ley. Jesús estaba en esa tradición, no el de la otra, que Abraham quiso matarlo y Dios se dio por satisfecho de ser fiel. Pero entonces el Dios que le exigía inmolar al hijo era el Dios de Israel, era el Dios de la ley. En cambio, el Dios de Israel era el ángel que negó al Dios de la ley, que no es el Dios de Israel. El Dios de la ley nunca fue el Dios de Israel, sino que empezó a aparecer como tal, pero después fue superado. El segundo tema, ¿cómo era? Nietzsche. Lo que decía Nietzsche de San Pablo, que es en concreto que destaca la maldición sobre el cristianismo, ¿no? Que no escucho bien. Sí, lo que opina Nietzsche de San Pablo en el Anticristo. Claro, no, es que en la época de Nietzsche, ya con von Hatta y otros, empezaron a proponer de que realmente, como digo, el inteligente, el gran pensador fue Pablo, y que el Jesús de Nazaret era un sabio popular, y tomaban a Pablo muy en serio. Y entonces Nietzsche también empezó a ya no sentirse el anticristo, sino, según la exégesis del momento, decía: no, el Pablo es lo importante. Y entonces empezó a oponerse a Pablo, porque Nietzsche no se iba a oponer a cualquiera, se tenía que oponer al principal, y entonces se opone a Pablo. Entonces toma, pero lo interesante es que sí capta que Pablo ha dicho cosas muy importantes. Entonces uno puede leer a Pablo también desde Nietzsche. De hecho, yo le di parte porque Zizek también toma a Nietzsche, al Pablo de Nietzsche, ¿no? Así que es un tema ya más particular, pero interesante. Por razones de tiempo tenemos una pregunta nada más. Adelante.
¿qué pasa cuando el entendimiento sobre la vida se distorsiona, se tergiversa y se entiende que la vida comienza en la fecundación? Y se promueve desde la Iglesia del Poder la idea o la versión de que la mujer que decide sobre su cuerpo está atentando contra la vida. Es decir, hay un entendimiento muy distinto cuando usted promueve la idea de que la vida está sobre la ley, pero por supuesto que la Iglesia entiende otra cosa en ese mismo sentido. Sí, claro. Cuando yo hablo de la vida, solo quiero aplicar a un caso muy importante, pero casuístico. La vida humana para mí es el criterio material de la racionalidad. En un libro mío, hacia una filosofía política crítica, digo, la vida humana es criterio de verdad. Es pesado el tema, pesado. Es la vida humana. Es el criterio de la política también. Es decir, ¿cuál es el objetivo por su contenido de la política? Que es lo material, material en cuanto a contenido. Pues afirmar la vida y hacerla crecer. ¿Qué hace el político si no da de comer, comunicaciones, cultura, todo lo que haga? Es la vida. Ahora, a su vez, para que eso funcione tiene que ser legítimo y eso es la democracia, pero eso es formal, no es contenido, sino es modo. Y después hay que tener tecnología para lograrlo, pero en el fondo, para comer, para beber, para tener un vestido, una casa, una lengua, una cultura, derecho a adorar sus dioses o a su Dios. Y hasta la etapa mística más sublime es parte de la vida humana. Ese es el criterio de todas las ciencias y de todas las actividades. Ahora, aplicado al aborto, eso es casístico. Eso ya el provita se hace estúpido porque va a un tema importante, chiquitito. Y que me dicen que sí, en este momento, en aquel momento nace el ser humano. La vida es sagrada, pero cuidado. Hay casos en que los principios entran en contradicción por su complejidad a ciertos niveles. Miren, por ejemplo, no hay que matar. Pero si una madre tiene un hijo y viene un secuestrador, ¿qué hace? Le dice, yo soy pacifista, llévese mi hijo. O le dice, no, y se la balanza y le agarra el revólver y lo mata. ¿Qué vamos a decir? ¿Que fue un asesino y va preso o es un héroe que defendió a su hijo? Ahí entonces tenemos tres vidas. La vida de la madre, la vida del hijo, que es el inocente, justo, y la vida del agresor. Entonces, no hay que matar, pero en esa situación, yo no quiero matar, pero si mato al secuestrador, no quise, pero no soy culpable de hacerlo. Si el secuestrador mata a la madre, ahí sí. Ahora, habría que preguntar por qué el secuestrador secuestra y ir para atrás, ¿no? Y entonces vemos que la injusticia de la sociedad, la pobreza, y no porque faltan policías o tonteras que están hablando, ¿no? La pobreza es el fundamento de lo que nos está pasando y no toda la inseguridad. Ahora, los ricos, cada vez más ricos, quieren más seguridad y no lo van a tener nunca, porque como explotan más, tendrán más pobres y los pobres tendrán que vivir y entonces tendrán más criminalidad y no salimos del círculo vicioso. ¿Qué hay que hacer? Más justicia, señor, empezar por el origen. Pregúntenselo a Pablo o a Joseph de la Biblia. Y entonces la iglesia, mire, yo soy, no tengo por qué decirlo, así como puedo jugar a las bolitas o al tenis, pues también puedo decir que soy cristiano. Eso no viene a un filósofo. Pero diríamos, la iglesia está en una crisis gigantesca, está dirigida por una gerontocracia burocrática machista. Tres vicios totales. El fundador del cristianismo era un joven, murió en la plenitud de la vida, era un laico, nunca fue sacerdote. ¿O usted cree que fue? Nunca estuvo en el templo, y cuando estuvo es para decir, usted ha transformado la casa de oración en una guarida de ladrones. Podríamos ir a la catedral. ¿Cierto? Pues sí, que era más bien un tipo simpático. No era ni viejo, ni machista, mire cómo
con qué ternura la Magdalena, la pecadora viene y le dice, oh, pecado, así que la ley manda que la maten. Entonces el tipo era inteligente. Era inteligente. Dice, bueno, y que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Y uno por uno se fueron yendo. Y entonces él no le dijo, ¿estuvo bien el pecado que hiciste? No. Él pregunta, ¿quién te ha acusado? Nadie. Ah, bueno, pues anda, yo tampoco te acuso. No lo hagas. Miren qué ternura, qué cosa más bella. Ese no era machista, ese era un tipo decente. ¿Cómo se puede comparar con obispos que no dan ni paparro? Que son ignorantes y que además dogmáticos y que no piensan en el pueblo. ¿Qué han dicho de lo que está pasando ahora en México? Nada. Es una traición al evangelio total. Eso lo digo como creyente, pero como filósofo